es importante seccionar en partes para que sepas en cuántos grados cortas un lado de la cabeza. Entonces, ¿cómo es que separamos las mechas de cabello para ordenarnos? Simplemente sabiendo las partes de la cabeza. Sabiendo las partes de la cabeza, podemos avanzar a las secciones de un corte. Y si a eso le complementamos los grados, cualquier tipo de corte lo vas a poder hacer. Aquí en la plantilla, como una cabeza de un maniquí o un modelo, igual tenemos una curvatura. Y en esa curvatura hay un pico más alto, que en algunas personas puede estar un poquito más adelante, otros más atrás, depende de la forma de la cabeza. Al final las cabezas todas son curvas, pero no todas son iguales. Entonces, siempre el corte se va a personalizar dependiendo de la forma de la cabeza del cliente. Entonces, el pico más alto aproximadamente de esta curvatura sería más o menos por aquí. ¿Listo? Puede ser más adelante, más atrás, claro que sí, depende de la forma de la cabeza, no hay ningún problema. Y ese primer punto lo dejamos ahí. Ese punto que está en la zona superior, yo lo voy a unir con la zona posterior de la oreja, así. Aquí ya prácticamente hemos dividido en dos partes la cabeza, la zona del frente y la zona posterior. A veces pasa que esta línea no está tan diagonal, sino más recta, porque la curvatura de la cabeza del cliente de repente es más alta por aquí. Entonces es más recta. Eso va a depender mucho de la forma de la cabeza. Por eso no te preocupes, ¿sí? Siempre las divisiones se personalizan dependiendo la forma de la cabeza del cliente. Entonces, una vez que hicimos una línea de la cúspide hacia la zona posterior de la oreja, ya tenemos dividido el cabello en dos secciones, la zona del frente y la zona posterior. Pero para eso hay que seguir dividiendo más, porque al final primero tenemos que dividir el cabello para hacer un corte, y todo este cabello que queda en la zona posterior es muy abundante y no nos va a permitir cortar muy bien. Entonces vamos a ubicar la curva de la frente del cliente y en esa curvita lo vamos a orientar hacia la zona del remolino, donde hay una especie de espiral. En los varones se nota mucho más, en las mujeres no tanto, pero al final es una curvatura donde baja, digamos, de la cúspide y se va hacia la nuca. En ese centro, en ese punto céntrico, está la coronilla. Y simplemente lo unimos. Y ya está. Y aquí tenemos 4 partes muy importantes para poder hacer cualquier corte de cabello. No siempre se va a dividir tanto el cabello para cortar, pero igual son divisiones básicas que sí o sí debes aprender para poder seguir practicando y estudiando y aprender, ¿no?, más conocimientos de corte de cabello de mujer. Luego, una vez que ya dividimos la zona del frente, la zona posterior, la zona superior, en la nuca vemos que tiene mucho cabello, todavía hay mucho espacio de cabello que nos va a impedir hacer un buen corte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ubicamos la oreja y en la zona posterior siempre todo el mundo va a tener un huesito que se llama el hueso occipital en la zona posterior de la cabeza. Ese hueso a veces se nota más en algunas personas y en otras no. Entonces, igual va a depender mucho cuán alto, cuán bajo sea la línea, ¿sí? Ahí está. Aquí, este punto más alto es la cúspide. Luego tenemos la zona del remolino, o también se le llama coronilla. Luego acá es el hueso occipital. Aquí tenemos la curvatura de la frente. Vamos a poner aquí curvatura de la frente. Y aquí ya tenemos diferentes puntos que se cruzan y forman secciones de la cabeza, pero también tenemos áreas, como te mencioné. Entonces, vamos a unificar estas áreas. La primera es la zona del frente, que viene a ser esta sección. Entonces, todo este bloque que vemos aquí tiene un nombre, y a ese le vamos a llamar zona frontal. Luego tenemos la siguiente parte, que es unificar desde el punto de la cúspide hasta el punto del hueso occipital, la zona parietal. Por último le dejamos a esta zona, vamos a pintar esta área. Como se llama hueso occipital, que viene a ser la parte de la nuca, pues es la zona occipital. Y por último tenemos aquí esta sección de cabello que no te puedes olvidar. Esta es la zona temporal, que lógicamente son dos: el temporal izquierdo, que viene a ser este lado que estamos viendo, y el temporal derecho, que es el otro lado. Y todo lo que hemos hecho en la parte teórica, en los gráficos, lo hemos realizado aquí, en este cabezal. Entonces aquí tenemos la división de la zona frontal, como te comenté. Luego tenemos la zona parietal, que abarca desde la cúspide hacia el hueso occipital. Luego la zona occipital, toda la parte de la nuca,
y los temporales. Una vez que vemos la parte de la teoría, así aquí en la práctica ya en un cabezal, te voy a enseñar los grados de corte. Y aquí voy a dividir en dos categorías. Primero los cortes en 0 grados y luego los cortes desde 45 hasta 180. ¿Por qué? Porque aquí los cortes en 0 grados te van a dar los efectos sólidos. Y aquí los grados de 45, 90, 135, 180 te va a dar los efectos en capas. Aquí tenemos un transportador, es una regla que todo el mundo lo conoce, porque vamos a suponer que aquí tenemos la cabeza del cliente y aquí viene la regla. ¿Qué quiere decir? Que si yo sujeto un pelito de esta zona y lo elevo todo, yo le estoy dando un efecto de 90 grados. Si ese mismo cabello ya no lo elevo de forma vertical, sino de forma diagonal, le estoy dando un efecto de 45 grados. Y hacia el otro lado le doy el efecto que le sigue, el grado que le sigue a 90, ¿verdad? Que sería 135. Si acá es 90, 45, aquí viene 0 grados. Si acá es 90, 135, aquí viene 180. Y esta idea de los grados se va a repetir en las partes de la cabeza según donde tú sujetes el cabello. Si yo sujeto cabello o una mecha de cabello de la zona de la cúspide, estaría colocándolo así. Pero ¿qué pasa si este cabello lo dejo ahí tranquilo, pero agarro ahora un cabello de la zona occipital? Entonces sería así. Si hacia arriba era 90, como aquí hacia afuera es 90, porque así es, ya que la cabeza es curva. Entonces donde salga el cabello y dé ese efecto de ángulo perpendicular, que es así, un ángulo perpendicular para los que no saben es así. Viene una base y una recta. Entonces estas dos formas de L que quedan se llama ángulo perpendicular. Entonces si la cabeza de nosotros es curva, van a ver un montón de 90 grados. Si esta mechita ya no lo elevo hacia afuera, sino es que lo elevo todo hacia arriba, me está dando los grados de 180. Pero es 180 hacia arriba porque estoy separando el cabello de la nuca. Pero si yo sujeto el cabello de la cúspide, hacia arriba no es 180. Hacia arriba es 90. Entonces hay un montón de 90 grados en toda la curvatura de la cabeza. Y ahora vamos a ponerlo en práctica en el cabezal para que sepas el efecto de los grados. Porque una cosa es la teoría, aprenderla de memoria, y otra cosa es la práctica para ver, ¿no? Para visualizar cómo es que queda el efecto. Y primero voy a hacer un corte en 0 grados para que veas el efecto. Pero quiero que notes cómo todo se ve recto, sólido, parejo. No hay efecto de capas, no hay nada. Todo ese corte es en 0 grados. Pero ¿qué pasa si se me ocurre elevarlo un poquito, así en diagonal, para darle el efecto de 45 grados? Quiero que notes que el cabello de la zona inferior queda más larga y luego este cabello queda más cortito. Ahora vamos a elevarlo a 90 grados todo hacia afuera y vamos a cortar el exceso. Y quiero que notes la diferencia ahora de las capas. Están mucho más separadas, pero tampoco es que se noten tan marcadas, ¿sí? Están separadas como a unos 4 centímetros aproximadamente, pero no es que estén tampoco tan separadas, así que aquí estas son capas medias. Y ahora veremos el efecto que da en 135. Desde 135 ya podemos decir que las capas son largas, porque podemos ver una gran diferencia entre la capa inferior con la superior. Pero también hay capas mucho más largas que son las de 180. Vamos a elevar todo y cortamos el exceso, todo hacia arriba. Quiero que veas aquí la diferencia de las capas. Ahí se puede ver las capas separadas. Las de 45 son capas cortas, las 90 capas medias y las de 135 y 180 capas más largas. Teniendo en cuenta que la de 180 es más largo que la de 135. Y mira la diferencia. Todo porque lo elevé hacia arriba. Y aquí hacia arriba todo está parejo, pero si lo suelto, ahí se nota la diferencia de las capas. Entonces ese es el efecto que vamos a lograr al realizar el corte de cabello.